Es el aire de la suite número 3 de Johann Sebastian Bach y es la música que nos acompaña para conversar cordialmente con el poeta Carlos Fram. Carlos, qué alegría que estés aquí con nosotros en la estancia de la poesía
en la Casa Sosegada. Muchas gracias, Marga. Para mí es un honor acompañarte. Y estaba recordando que por allá a mediados de los años 90, Aurita López leía para la Navidad, leía un fragmento de uno de tus poemas, de Un día en el paraíso, y así te conocimos, te comenzamos a escuchar. Sí, yo recuerdo que tal vez en el año 96-97, en la que era o es la emisora de la Cámara de Comercio, ahorita leía como mensaje de Navidad un fragmento de un poema mío, sí. Vamos a presentar tu libro, Un día en el paraíso. ¿Y por qué Bach? Bach es para mí el compositor que me llega más al fondo del alma. Desde que lo descubrí como a mis 20 años, no he dejado de frecuentarlo, así como no he dejado de frecuentar a 2 o 3 poetas. Y siempre es el deslumbramiento y es esa cosa inagotable de la buena música o de la buena poesía. ¿Y cuáles son esos 2 o 3 poetas, Carlos? Esos 2 o 3 poetas realmente son 4, que serían Borges, Walt Whitman, Fernando Pessoa y Cavafis. Muy bien acompañado por diferentes puntos cardinales de la tierra y del alma. ¿De dónde nace el libro que nos vas a leer hoy, Un día en el paraíso? Marga, te cuento que hacia mis 18 y 19 años, después de haber leído algunas cosas, yo hice 2 descubrimientos intelectuales que me han marcado. El primero fue el descubrimiento de los clásicos griegos, de la mitología griega. Estoy hablando pues de las lecturas que hice de Homero, de los trágicos, de los poetas líricos griegos, de el libro de Robert Graves, Los mitos griegos, de la Paideia de Jagger, y algo también un poco de los latinos, de Virgilio y Horacio, etc. Entonces esa inmersión en ese mundo fue para mí fundamental, y de ahí surgió mi primer libro de poemas, que es un poco una exaltación hedonista y un poco un retorno a esa estética pagana, y que tuvo por título Antino. Fue para mí muy importante también las lecturas que hice de Marguerite Yourcenar, de Marie Renaud. Y cuando terminé Antino, vino el segundo descubrimiento, que fue el de la ciencia, el descubrimiento de la astronomía o de los divulgadores, digamos, científicos como tipo Sagan, que sé que tú también le profesas gran admiración. Sí, sí. Sagan y bueno, otros como, por decir algo, Timothy Ferris, algunos biólogos también, excelentes escritores como Stephen Jay Gould, Lewis Thomas, que de alguna manera configuraron una nueva estética. Y yo me recuerdo durante esos años en un estado de gran exaltación por ese descubrimiento del cosmos, de ese paradigma cosmológico del siglo XX tan bello, tan grandioso. Y de una manera muy natural fueron surgiendo los poemas como producto de esa inmersión mía en esas grandes noticias de la ciencia. Simultáneamente apareció por esas fechas, digamos, finales de los años 80, la colección Salvat de Ciencia, que eran unos 100 tomos excelentes de divulgación científica. Yo me leí muchos de ellos. Conocí a Antonio Vélez, el divulgador científico, que me guió mucho en las lecturas. Conocí a Alonso Sepúlveda, profesor de física de la Universidad de Antioquia. A Aurita López con su librería, obviamente, que me surtió de muchas de estas obras. Total que también de una manera muy natural los poemas fueron surgiendo hasta que configuraron ese libro que, gracias al poeta Jaime Jaramillo Escobar, se publicó la primera edición, la Biblioteca Piloto. Y bueno, el librito ha ido ahí, está ahí
para mi sorpresa se sigue leyendo. Con varias ediciones. Sí, el libro tuvo esa primera edición y ha tenido 6 ediciones hasta ahora. Me devuelvo a Antino para que pronuncies el nombre de la obra de Marie Renaud, porque qué dicha que se ha leído esa obra, como que es de muy fácil lectura. Yo la voy a ir a leer. Sí, la obra de Marie Renaud es muy bella, es novela histórica, tiene una especie de saga de la antigüedad. Recuerdo El último vino, el fuego del paraíso, El muchacho persa, por ejemplo. El muchacho persa. El muchacho persa, que es alrededor de una figura muy bella, que es histórica, Bagoas, compañero de Alejandro, muchacho persa, fue para mí también. Yo de hecho en Antino tengo una prosa poética a Bagoas, como producto de esa lectura. Entonces Marie Renaud hace una cosa muy bella que es también un poco lo de Yourcenar con las memorias de Adriano, rescatar esos personajes de la antigüedad, novelarlos y dejárnoslos ahí. Antes de comenzar la lectura del libro, Un día en el paraíso, digamos ese título, Un día en el paraíso. El título de Un día en el paraíso, he pensado yo que tiene probablemente origen en una frase de Borges en su libro de poemas La Cifra. Creo que es el prólogo, donde dice: no pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. Entonces yo ese instante de paraíso de Borges lo asocio con lo poético, es decir, que la poesía que está por ahí, que está en todas partes, de alguna manera accesible a todos, y todos tenemos a lo largo del día ese instante de paraíso. Entonces el libro era un poco la idea de que si en un día hay un instante de paraíso, en una vida hay un día de paraíso. Entonces de ahí surgió, y el libro está estructurado un poco como un día del ser humano ante el cosmos, un día en el que hay un Adán, hay un hombre ahí que está descubriendo por primera vez todo, de tal manera que hay poemas matinales, poemas de la tarde, poemas nocturnos y poemas de la madrugada. Nos enviaste a volver a leer ese cuento de Borges tan prodigioso, La rosa de Paracelso. ¡Qué título! Es también un poema ese título. No pasa un día sin que estemos un momentico en el paraíso. Sí. ¿Crees que la caída no es ignorar que estamos en el paraíso? Carlos, antes de comenzar la lectura de la misa en si menor de Bach, el Gloria in Excelsis.
¿Quién será el que conmemore el Big Bang creador, del cual es hoy mi voz lejano eco? ¿Quién, la contráctil gravedad que llevara al hidrógeno a danzar sobre sí, hacerse luz y condensarse bellamente en orbes? ¿Quién habrá de celebrar cada encuentro afortunado de molécula en los mares germinales de la temprana tierra? ¿Y a qué hora del día que ya empieza evocaremos el instante en que la arcilla primordial tornó a ser carne, íntimo fuego, y el mundo una policromía en el tenue cristal de un par de ojos? ¿Quién, sino el Adán que en mí recién despierta, habrá de proclamar las buenas nuevas que hay para todos en este amanecer? También hoy la mañana prevalece y rueda aún la tierra, exuberante azul, con la temperatura precisa para la piel desnuda. Redobla todavía en nuestro pecho la ola de la sangre. Guarda la rosa fragancia bastante para la embriaguez. Destila en cada fuente el agua que abrevará la sed de las gargantas. Y que más quisiera el agua que hubiera hacia ella una sed grande. Aún hoy la vida vivirá y seguirá en los seres abriéndose caminos a la luz. Levitan en el aire del planeta esta mañana moléculas de flor, murmurios de ave y polvillo vestigial de mariposa. Partículas fugaces de rosada claridad atraviesan mis pupilas, impregnadas todavía de abismal tiniebla, y por vez primera hoy en el decurso de los días, he llorado de saberme el increíble habitante de una estrella, de saber que bogo aún en su atmósfera gloriosa, y que habré de residir un nuevo día en su esplendor. He llorado al descubrir que sigo siendo el ápice del tiempo y su conciencia, que en mi cuerpo desembocan y se yerguen todos los seres que alguna vez han existido. Hoy he llorado la perseverancia del aliento y esta piel donde perdura y sigue viva la célula primera que, hace miles de millones de mañanas, empezó a esculpir un hombre partiendo del primario lodo. He llorado al hombre, frágil cosa, y a la vez mirada y voz del universo. He llorado el corazón del hombre, capaz de tanta dicha. He llorado la extraña dicha de estas lágrimas. Acabo de dar lectura a los poemas Víspera y Epifanía. A continuación leeré Homo Admirator. Un día, la tierra entera se estremeció ante un desconocido reclamo de criatura. Era el telúrico presagio del humano alumbramiento. Una célula desnuda habíase escindido y duplicado, hasta ser conciencia y forma capaces de rastrear el origen de la célula y descifrar la remota cabriola de los astros. Hoy como entonces se abren nuestros ojos, y es creada la mañana que viene y nos absuelve de todos los ayeres. Creada la luz, que adhiere a las cosas frescura y sal de primer día. Creada es la tierra y su triunfal exultación de mundo vivo. Aún hoy, la invasión elemental de los pulmones por el aire me levanta y me sostiene, como a un Adán de renovado músculo que aún no sabe de la fuga presurosa de las horas. Un Adán que recién se maravilla, y nunca lo bastante, de ser carne que se maravilla. Pequeño laberinto armónico. De tal modo aviene el ruiseñor su cuerpo a la precisa densidad del aire, que el más leve movimiento suyo es perfecta acrobacia y tenue danza. Y de tal modo se entiende con sus músicas mi ser, que su más ligero trino es razón de dicha y ocasión de asombro para mí. ¿Cómo puede el aire prestarse a tanta sutileza, a tal dulzura? ¿Cómo puede existir una criatura toda de pluma y canto, a tal punto celestial? Nuestra mutua devoción por el canto coral prueba sin duda una hermandad de siglos. Si hay hambre para el pájaro es mi hambre, y si agua, es mi garganta la que se satisface. También en los sabores de la fruta yo me embriago, y del néctar de sus mieles me abastezco. Para el uno y para el otro es fascinante el vuelo, y para ambos
suele ser la vida generosa y buena. Hermano del noble silencio. Bendita sea la simiente inmemorial que engendrara el primer árbol. ¿Dónde gravitaría el ave sin su selva rumorosa? ¿Dónde reposaría el caminante sin su umbrátil llamarada? ¿Dónde, sin su levitación acogedora, habría yo morado en las antiguas intemperies y en los fríos, en los días pavorosos de mi noche? Todo en mi fisonomía conmemora un ayer entre sus brazos. En sus flores aprendieron mis ojos de curioso lémur a advertir los relieves y matices. En la grata algarabía de sus aves maduraba la garganta de mi voz y de mi verbo. La textura de sus frutos decantó la garra en mano y caricia creadora. La osatura ascensional de su ramaje, unos músculos que hoy propenden al abrazo. Es tantas cosas un árbol. Sin la ofrenda y la premura de su savia no correría mi sangre. Sin su alquimia de agua y luz en clorofila, faltaría mi apremiante bocanada y mi alimento de ser vivo. Sin su dócil y envolvente celulosa, no sería la página en que hoy vengo a celebrarlo. Noble hermano, en cuya fronda alguna vez tuviera hogar y compañía de pájaros. Oceánica. ¿Cómo habré de celebrar la incalculable y maternal resplandecencia del océano? Ese otro firmamento que se ahonda en precipicio y donde es líquido el azul. Ese otro continente del cardumen armonioso, del matizado coral y el tremolar del plancton, de abisales radiolarios como flores cristalinas y versátiles delfines, alcatraces y fragatas. Que soy del mar, lo revelo y llevo escrito en cada célula. No puedo ocultar que de su vientre vengo y que fue entre su amnios primordial donde alcanzaba el ser. Allí empezó la vida a desplegarse y con flagelos elevarse hacia la luz. Allí asumió por vez primera la pupila transparencia y se hizo susceptible a la caricia del color. Allí perduran las burbujas antiguas de mi aliento, el eco de mis arcaicos balbuceos, las Atlántidas de mi acuática memoria. Algo aún, vaivén de mareas en mi sangre, vertimiento de sales en mi piel, humedades de lágrima en la orilla de mis ojos, atestigua mi ascendencia marina y pisiforme.
El Tao del agua. Ahora que sé al fin lo que es el agua, cuán preciosa es para el ciclo de la vida su frescura, y en cuánta exuberancia alrededor se manifiesta, no es sorpresa que mi cuerpo la disfrute y sienta hoy a tal punto placentera, que mi ser la honre, que mi voz la cante, que mi espíritu codicie y ame su fraternal virtud por la cual, una, la misma, y de los 10.000 seres huésped, hace suya la forma que la aloja y sin juzgarnos, sin atarnos, nos acoge y nos absuelve en su naturaleza tan sencilla y pura. Ojalá que fuera mía la santa y ecuánime generosidad del río, y como él fluir sin un fin más que fluir, sin otra sed que abrevar la ajena sed, sin que nadie se resista y cada cual se allane a su natal tersura, fluir siendo a un tiempo camino y de sí mismo fugitivo caminante, naciendo en tenue manantial a cada instante desbocándose en supremas e insondables lejanías. Teoría de un encuentro. Algo nos prefiguraba ya en cada primitivo duplicado de molécula, en cada afortunada mutación de cromosoma, en cada cópula de seres verdeazules. En otros ojos empezábamos a ver. En el pez pulmonado eras tú, era yo quien respiraba, y por siglos fue guardada nuestra huella a una anfibia, en la memoria del esnable de la arena. Fría sangre de reptiles horadó nuestras arterias, y en sus ferales fauces eran nuestra hambre y nuestra sed las satisfechas. Asistimos a la noche pavorosa de los saurios y, aunque no con esta piel, a los soles calcinantes del terciario. En las arduas glaciaciones y terribles tempestades, arborícolas primates nos tuvieron y alojaron como suyos. Cuántas edades trabajándonos un rostro, dibujando nuestros labios, tornándose en humana pubescencia las escamas. Cuántas distancias esculpiéndonos los pies, inventándonos caminos, dejando a la abrasión del tiempo de cantarnos un perfil. Cuántas agonías sobreviviéndonos en cada decisivo alumbramiento, renaciendo siempre con la probabilidad adversa, siempre en busca de una nueva perfección, de una mayor tersura, de un cerebro superior a medida que nos íbamos irguiendo. Cuánto universo para que hoy nuestras manos finalmente se encontraran. Oh tierra. El humus de la tierra no es el mismo de otros mundos. Cada mota terrestre ha padecido una o más encarnaciones de vital alquimia. Un puñado cualquiera ha conocido de dolores, de esplendores. Cada estrato sucesivo ha sido senda innumerable de organismos. Cada antiguo sedimento ha alojado alguna vez una palpitación, una estridencia. Oh viviente lugar de los cremosos manantiales, de los vastos oleajes de la espiga, de las rutas crepitantes y escarlatas del basalto. Oh lugar de la glacial región donde la aurora iriza, donde exubera el geyser, del fugaz anochecer acribillándose de soles y luciérnagas. Vertiginoso milagro tan propicio al decibel armonioso de la música, a la rubia polvareda de la espora, y único planeta que me acoge y me reclama como suyo, engendrándome de nuevo en cada vuelta, siendo siempre tempestad, siempre remanso, siempre en alguna coordenada, elaborando maravillas. El sol de nuestro día no es el mismo de otros mundos, el nuestro es la luz del paraíso. La magia. Cuánta magia un cosmos que permite la magia. Insomnes elementos soñando cada instante mariposas y galaxias espirales, cristales de agua y veloces astronoides de diamante y cereal que ahora mismo serpean la tiniebla. Un cosmos con posibles dimensiones al en vez de nuestro espacio y fantasmales pasadizos al ocúltimo interior de las partículas. Un cosmos que permite océanos de azul nitrógeno y rosadas lluvias de menuda nieve.
brisas perfumadas de azafrán en flor y abiertos ojos donde el tiempo se ha asomado a contemplar su marcha, donde moran criaturas esculpidas en ceniza de antiguo fuego, capaces del ajedrez misterioso de la ciencia y del oro acendrado del poema. Cosmos en el cual yo mismo soy manifestación de una magia que ha demorado la perpetua sucesión de las edades para lograr la configuración irrepetible de mi rostro. Elegía por nadie. ¿Qué no diera yo por asistir otro día innumerable al universo, y desde el globo delicado, nítida perla de estos ojos, ir aprendiendo su ebrio multicolor en tantos jardines y vitrales, en el oceánico telón del firmamento, en las irisaciones del ópalo y la nieve, por quedarme contemplando una vez más atardecer la tarde, y al menos otra noche rodar bajo su cielo abovedado y pleno de espolvoreada luz, yo mismo no menos abrumado de infinito que aquellas vastedades, por sentirme aún partícipe en la hermandad profunda y grandiosa evolución de las especies todas, en la alquimia planetaria de agua suelta en piel vibrátil, de solar combustión en pensamiento, y en el maravillado desplegar de una mirada, descubrir de nuevo tanta multigénita belleza y entrañable eternidad. Acción de gracias. ¿Qué cosmos es este, que hasta la flor más breve da perfume, y nada hay tan pequeño que no haya sido engendrado entre esplendores? Un cosmos que se deja admirar y conocer, que permite a nuestro espacio esa rara cualidad, la curvatura, y consiente la increíble ubicuidad de pi. Otras geometrías acaso habrá que no sabemos. ¿Qué azar es este, el de morar en un fértil universo cuyos mundos comparten la virtud potencial de hacerse piel inteligente, en cuyo abismo urden los seres tan profuso y enigmático tejido, en cuyo tórax de galaxias, que se expande y que se enfría, crepita aún la llama temblorosa de mi humano corazón? Es mi asombro que tuviera cada cosa su existencia, cada cual su propio rostro, cada uno su nombre y un destino, que observara en los arroyos el mandato inagotable de fluir, perpetuara la rosa en cada brote su misión de florecer, y armonizara de tal modo el polen con la abeja y con el viento. Es mi alegría que tuviera la materia que soy el atributo de tornarse en poesía, que del fuego original y sus pavesas emanase este día de perfecta desnudez y luminoso paraíso, que en el cósmico espumar de la entropía irrevocable prosperara esta página fugaz de acción de gracias.
escuchábamos una coral de la Pasión según San Mateo y la cantata BWV 147, Jesús, alegría del corazón del hombre. Vamos a leer siquiera los dos primeros párrafos del prólogo que Alberto Aguirre hace para el libro Un día en el paraíso. Oyendo la poesía de Carlos Fram, en este interminable camino de Damasco, sucede la iluminación del rayo. Tengo de súbito la conciencia de mi ser estelar. El verso, en su libro, deriva en música. Lo leo en mudez y oigo un canto de esferas. De tan íntima, la poesía es placer solitario, y su sonido, soterrado, ondas que se van expandiendo por el fondo del alma. Carlos Fram padece la presencia de la poesía. ¿Qué es ese milagro? ¿Cómo brota ese misterio? ¿Por qué una voz de pronto tiene la virtud de nombrar las cosas? No es posible saberlo, y quizás no sea necesario saberlo. Basta sentir el súbito rayo iluminado y padecer una elación, una hermandad, un sosiego. En esa levitación de la poesía reconozco la expansión del ser y sé entonces que mi pequeñez cabe en el universo. ¡Qué palabras, Carlos! El bello título del libro de Carlos Fram, Un día en el paraíso, es muy justo. No es este libro con página de principio y página de fin. Como el océano es inagotable y como la Vía Láctea, luz en expansión por donde entra el rayo. Carlos, qué alegría celebrar este libro. Y con Bach aquí al ladito. ¿Te pusiste feliz porque la cantata iba a entrar perfecto después de la Acción de Gracias? Sí, muy emocionante. Siempre oír a Bach, ¿no? Y esa selección tuya muy bella. Bueno, ¿y cómo ha sido esto de la poesía para un muchacho de Sonsón, nacido en 1964? Tan jovencito, porque nos quedamos niños siempre. Marga, yo diría que no soy ese tipo de escritor que supo que su destino era literario, como hay muchos. En mi casa nunca hubo libros en mi infancia, ni mis padres eran lectores, ni tampoco tuve ese profesor que marca a un joven en el bachillerato. Pero creo yo que probablemente desde muy temprano había en mí algún tipo de relación especial con el lenguaje, con las palabras, de pronto una sensibilidad y eso sí, una soledad. De tal manera que muy pronto yo, por mis propios medios, busqué los libros, el lenguaje, y empecé a leer de adolescente sin ninguna pretensión de escribir, nunca. Y como te contaba al principio, hice esos descubrimientos vitales y literarios de los griegos y luego de la ciencia, y de una manera muy natural, diría yo, como algo así como de producto de un exceso, de una como de un superávit de emociones, y en fin, por esos hallazgos los poemas fueron saliendo, pero sin pretensiones y sin pensar que yo era un poeta, y mucho menos que eran poesía. Fueron saliendo y fueron cobrando forma, y para mi sorpresa fueron publicados los poemas como libro, pero no fueron producto de una deliberación, de que yo sintiera que había un destino. Fue una cosa muy natural. Leamos algunos poemas más, Carlos, antes de que Juan Sebastián Bach haga el último poema en el programa. Natividad. Algo hay muy hermoso aconteciendo con el polen peregrino y niebla errátil de una lejana supernova, un nuevo sol. Nunca se sabe de qué escombro surgirá el siguiente fénix, de qué lado apuntará la nueva aurora. En toda latitud alguna nebulosa hay contrayendo su substancia vehemente, hasta abrazarse en ardores e irisarse en joven claridad. Bienvenido al universo, hermano sol. Aunque visto desde mí, no parezcas mayor que una luciérnaga.
aunque seas uno más entre infinitos. No es tu luz que recién nace, menos luz que cualquiera otra. Bienvenido a nuestro cielo. Ahora que inauguras tu órbita primera a la galaxia, predigo que hemos de vernos aún por mucho tiempo. No es imposible que seas algún día nuestro norte o desembarque un ser humano en el fantástico espejismo de tus mundos. Y en todo caso, un hilo de incesantes fotones ha de unirnos, y de música y calor, pues quien contempla una estrella la escucha también y la acaricia. Carlos, no dejemos de leer la luna, esa amiga del silencio, la luna imprescindible para la poesía, como el agua y el color azul. Sí, el poema se llama Amica Silentia Luna, que es un verso de la Eneida, que Borges lo traduce algo así como la amistad silenciosa de la luna, en algún poema. ¿Qué no habrá visto la luna en el espejo remoto de su ayer? Habrá visto los tempranos sobresaltos de la tierra y sorprendido los volcánicos trasiegos de su génesis. Nacimiento de islas con exaltación de aurora y sobre fuegos abismales levitar de primordiales silicatos, hoy en día sobre faz del paraíso. Tersuras fluviales irrigando las terrenas oquedades, yermas planicies alfombrándose en floresta y vegetales baharadas construyendo las regiones celestiales del azul. Cuán sola se va quedando cada íntima luna silenciosa que se aleja. Luna del ser que descubrió su voltaria claridad y con el tiempo llegaría a darle un nombre. Luna de aquel que presintiera en el alba de su disco la proyección del sol y en la perennidad de las mareas su inquietante cercanía. Luna de la noche gloriosa, cuando un Adán ebrio de asombro caminara en su orbe acribillado, haciendo de ella por vez primera un mundo vivo, y de esta otra noche en que la busco y me pregunto, ¿qué no habrá visto la luna? Leamos otros dos poemas. Bueno, voy a leer entonces ¿qué tal Dharma? Es un poema que tal vez nunca he leído en mis lecturas, pero que puede que se llegó la hora para él. Se llegó. Desde el alba del tiempo, todos los seres se deben al darse, y sólo al darse, forma que tienen de ser espirituales y de participar en la totalidad. Desde el día primero todo es alrededor perpetua ofrenda. Cada sol busca irradiar, salir de sí, animar mundos. Cada ontanar quiere emerger, ser ablución, fluir frescura. Ni un átomo hay que no propenda a congregarse. No hay una piel que no ambicione ser compartida suavidad. El supremo deber de cada uno es ser razón de ajeno gozo. Lo advierto sobre todo en la canción del pájaro. Si dejara de cantar, habría menos alegría aconteciendo. En el fruto generoso que se rinde, y más que nada en la entrega cotidiana de la flor. Comulgar con lo viviente en fragancia y colorido es la forma que tiene de ser fiel a su destino, así como entender y celebrar el universo es mi forma mejor de armonizar con lo creado. Y nada hay para mí más allá de prodigar conciencia, como nada hay para la rosa más allá de darse en flor. Alcanzamos a leer un poema más antes de leer la ceremonia para recordar ahorita. Sí. ¿Qué tal Una noche en la Vía Láctea? Ahí estamos. De pronto, Carlos, como nos enseñó Marguerite Yourcenar en alguna de sus encantadas palabras, de pronto es un acto único en toda la Vía Láctea que leamos este poema y que alguien lo esté escuchando en este instante. Una noche en la Vía Láctea. Qué gran fiesta o polvareda de cristal y de llama es la Vía Láctea,
tanta ardiente nebulosa, dando a luz policromías de abierta flor, tanto nítido tremer de joven pléyade, tanto pulsar irradiando su esporádico destello a los confines del espacio, tanta cópula de enjambres y contacto entre binarias que se curvan por el oro innumerable de sus órbitas, tanta azul apoteosis de Titánide liberando sus entrañas y estertor de oscuros soles derrumbándose ante el peso de su propia gravedad. Cuanto más nos acercamos al perpetuo mediodía de su centro, tanto más pródiga en astros y vorágine de mundos la galaxia. Globos perláceos circundados de volátil y fantástica aureola, gélidos orbes y fugaces meteoros que el torrente sideral arrastra y en letales colisiones se aniquilan, lunas de fábula y flamígeros cometas que se abisman en la errante soledad de sus elípticos trayectos. Algo dicen mis noches de cómo se pasa el tiempo en el abrazo espiral de la Vía Láctea. Algo dirán estas palabras de las glorias que acontecen sobre un mundo a 30.000 años luz de su febril y majestuoso corazón. Ceremonia. Cada rosa en su despliegue de perfume a sí misma se celebra, en su dádiva de color se justifica, y en el breve y palpitante territorio de mi cuerpo se compendia y justifica la creación. En el arco de mi pie, la ubicua y triunfal gravitación que curva y ata. En el orbe de mis ojos, la perenne iridiscencia y vuelo libre de la luz. En el pulso de mi pecho que aún no cesa, el detonar creador que inauguró la diástole espacial del universo. Algo hay en mi piel que conmemora el trayecto cotidiano de una estrella, y en mi sangre un pasado entre marismas y follajes. Cada una de mis células custodia en su entraña la memoria de la vida, una sola de mis lágrimas, los misterios de la música y del mar. Algo hay en mi piel que conmemora el trayecto cotidiano de una estrella, y en mi sangre un pasado entre marismas y follajes. Cada una de mis células custodia en su entraña la memoria de la vida, una sola de mis lágrimas, los misterios de la música y del mar. Carlos Fram, una de las voces más altas de nuestra poesía. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marga. Juan Sebastián Bach, Oratorio de Navidad, cantata número 2, sinfonía y coral.